Bien, y la novena sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó el fallo en primera instancia y absolvió a los 6 condenados por la muerte del expresidente Frei Montalva. Su familia informó que recurrirá a la Corte Suprema y desde el gobierno dice que estudiará a fondo el veredicto y no descarta presentar un recurso de casación. Profundizamos esta decisión del tribunal junto a Luciano Fuyú, abogado querellante que representa a Democracia Cristiana. Abogado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Bien, abogado, bueno, primero, en términos generales, ¿qué le parece esta decisión de la Corte de Santiago para ir, por supuesto, profundizando en este tema? Bueno, está de más decir que me parece mal, porque la verdad es que no era lo que esperábamos. Después de tantos años de investigación y de llegar a una cantidad importante de pruebas, que finalmente el ministro Madrid logró construir una teoría del caso sobre la cual nosotros incluso teníamos ciertas diferencias, porque el ministro Madrid condenó por homicidio simple en el caso del asesinato del presidente Frei Montalva, y nosotros hemos sostenido siempre que hubo un asesinato, hubo homicidio calificado, porque estuvo presente la premeditación, por eso de todas las cosas y bueno. No obstante eso, y no obstante los múltiples peritajes internos legalmente certificados, más un panel de expertos que en definitiva el ministro Madrid tuvo una segunda opinión que fue constituida por un número importante, quizás los más importantes médicos especialistas en la materia en ese momento acá en Chile, más médicos del Servicio Médico Legal, todos estos peritajes, todos estos antecedentes, más la cuestión de contexto donde se logró acreditar que el círculo cercano, el círculo más íntimo del presidente había sido escuchado, un organismo de seguridad, tantos médicos como incluso su propio abogado, su propio chofer. Todo esto la Corte de Apelaciones de Santiago es un fallo que no nos satisface. Respetamos porque proviene del ministro probos y estudiosos, han desestimado y han absuelto a estos 6 condenados que asesinaron y fueron parte de la conjura en contra del presidente Frei Montalva. Ciertamente no son los únicos, porque en su oportunidad incluso la Corte Suprema, cuando rechazó los amparos a los procesamientos de estos condenados, un voto de sugerencia del ministro Rodríguez de la Corte Suprema que le sugirió al ministro Madrid investigar incluso la asociación ilícita. Eso, más la multiplicidad de resoluciones que tuvimos durante tantos años por distintas salas de la Corte de Apelaciones, ya sea porque nos pidieron el cierre del sumario, los sobreseimientos, diligencia, etcétera, etcétera, fueron siempre rechazadas por distintos ministros de distintas salas de la Corte de Apelaciones. Nos llevaron al Tribunal Constitucional 2 veces, donde también perdieron los recurrentes. Entonces, recibir un fallo de este tipo, en estas consideraciones, con una eliminación completa de todo el ámbito probatorio, llama la atención y creemos que hay una vulneración a las normas regulatorias de la prueba, que es con la cual vamos a llegar a la Corte Suprema, para recabar de la Corte Suprema el restablecimiento del derecho que a nosotros nos parece que está seriamente amenazado, digamos, con una resolución de este tipo. Claro, en ese sentido, abogado, ¿cuáles son los principales argumentos que entregan ustedes respecto a estar contrario finalmente a este fallo que entrega la Corte de Santiago? Mire, nosotros hay múltiples argumentos que claramente no hay tiempo como desarrollarlo uno a uno, pero vamos a hacer simplemente 2 grandes estándares de situación. Una, que tiene que ver con la cuestión de contexto. Frei Montalva era el líder opositor por su naturaleza, por su trayectoria y por el futuro, el presente y el futuro de Chile a la época del asesinato, ¿no es cierto? Indudablemente generaba ruido en el entorno de general Pinochet y la dictadura militar. El emblemático discurso del Teatro Caupolicán, en donde finalmente se consolida y llama a votar la opción no a la Constitución del 80, la misma que hoy día estamos tratando de cambiar,
¿no verdad?, lo configura y lo deja en la primera línea del deseo de eliminarlo. Pero no podía ser una eliminación como eliminaron a Gerard Prat, a Orlando Letelier, sino que era demasiado burdo porque ya quedamos demasiado registrar las huellas de una muerte violenta. Y entonces se desarrolló una operación de inteligencia, la más grande operación de inteligencia, porque la decisión, si bien la decisión de operarse no le correspondió ni la resolvió ni la DINA ni la dictadura la resolvió exclusivamente el presidente y su círculo familiar o más cercano, aprovechando esa circunstancia, ¿no verdad?, se hizo un cambio, un plan B que está acreditado en el expediente. Y ahí fue donde se le fueron introduciendo efectivamente hasta 3 meses antes de su muerte los elementos tóxicos que quedaron acreditados como existentes como tal. Es por eso que nosotros hemos sostenido que aquí, más allá de la cantidad, el presidente Frei no fue asesinado por una inyección letal de gas mostaza o talio o lo que fuere, sino que en pequeñas cuotas, como está establecido en el expediente, los informes periciales, suficientes como para bajarle los niveles de defensa y generarle el shock séptico. Entre medio, de los 6 condenados, hay 3 agentes de la CNI. El propio chofer que estaba pagado a sueldo por la CNI, más un señor Lillo que está condenado actualmente cumple pena en Punta Pedro. Ni hablar del doctor Valdivia, ¿no verdad?, que era médico y que está condenado en otras causas, médico de la clínica de London, que era un lugar de flagelación y tortura. No era un simple lugar, como dice el fallo, de atención personal civil, familiar o personal civil de agentes de la CNI. No, señor. La clínica London era una clínica de tortura y donde murió gente, y así lo consta en otros procesos. De tal suerte que, en definitiva, se fue configurando el tipo penal del homicidio en forma completa. A eso agréguele la situación corporativa, fáctica, institucional, y no podemos estar más en contra de las últimas descripciones del señor rector de la Universidad Católica, porque la Universidad Católica apañó, encubrió por más de 20 años escondidos los resultados de una pseudo-autopsia que nunca fue autopsia y que hubo que serle retirada por allanamientos practicados por personal de la PDI. El doctor Jofre, que ya la investigación por orden del ministro Madrid. De tal manera que usted va colocando uno y otro elemento, y esto, ¿sabe qué hace? Esto termina produciendo efectivamente la prueba de presunciones. En derecho, en materia de violación de derechos humanos, no existen mejor prueba que las pruebas de presunciones, porque en esta materia no existen prácticamente las confesiones. Hay 2 casos por ahí en que un general confesó efectivamente, pero el 98 o 99% de las causas que se llevan adelante como por violación de derechos humanos, entre ellas el presidente Frei Montalva, que por algo tiene una asignación especial, que por algo tiene un tratamiento especial, no solo porque se trataba de un expresidente, sino que porque concurrían todos los elementos del tipo penal del delito de lesa humanidad. En este tipo de situaciones son las pruebas de presunciones las que, conforme a las reglas del Código de Procedimiento Penal 488, me parece, están todas presentes en las tesis. Nada de esto fue considerado por los señores sentenciadores, que nos obliga a alzarnos ante la Corte Suprema para que se restablezca el Estado del Derecho democrático y la administración justa o la administración de justicia que reclamamos para el expresidente, su entorno más inmediato, su familia y para la convivencia cívica y social digna y decente en este país. Abogado, escuchaba atentamente sus argumentos. Para ustedes, como parte querellante, con pruebas categóricas, concretas, respecto a la muerte del expresidente Frei Montalva. Dentro del fallo, por ejemplo, se establece que la intervención quirúrgica era necesaria en el caso del envenenamiento, que no era posible asignar como mérito probatorio. En fin, dentro de las principales argumentaciones que se entrega en el fallo. A propósito de eso mismo y teniendo en cuenta lo que usted señalaba anteriormente, ¿cree que hay una situación política en este escenario, con algunos que han manifestado que puede existir una situación de generar un marco de impunidad detrás de esto? Bueno, mire, es una pregunta muy delicada que me obliga
a pronunciarme y no la voy a soslayar. Acerca de que si era necesaria la segunda operación y en la cual le extirparon parte del organismo al presidente, hay pruebas contundentes en el expediente de un panel de expertos que ya me refería a eso hace poco, la verdad que daban cuenta de que no era necesario. Esa operación fue practicada por uno de los condenados, el doctor Silva Garín, que había sido además parte del círculo cercano, fue subsecretario de Salud del presidente Frei Montalva. Eso como primera cuestión, pero no fue suficiente. El fallo dice no es suficiente, creemos, dicen los señores sentenciadores, que quedan desvirtuados esos peritajes técnicos que no se explican mayormente a propósito de que quedan desacreditados. Después, acerca de que si se está tratando de crear un manto de impunidad, mire, en Chile siempre se ha dicho que en este tipo de materia existió una suerte de impunidad. Hubo una impunidad total entre el 73 y el año 90, cuando volvió la democracia. Este hecho delictuoso, criminal, en contra del presidente se produjo en el año 82, en plena dictadura. Desde el año 90 en adelante se ha avanzado mucho en esta materia, pero indudablemente queda todavía mucho por hacer, porque todavía hay muchas víctimas, así como hoy día el presidente Frei es una víctima más, consignada, entre otras cosas, digamos, o reservada su condición de víctima al fallo final por el propio informe Ballech en su oportunidad. No queremos pensar que se busque impunidad. Lo que sí queremos pensar es que hay una cuestión que es más compleja o tan compleja como eso. Lamentablemente, y créanme que aquí nadie se puede vanagloriar y aplaudir y quedar satisfecho ni contento. Lamentablemente, aquí hay sectores políticos, ¿no, verdad?, que han adherido o adhirieron a la dictadura militar, digamos, y particularmente instituciones que no van a aceptar nunca haber participado efectivamente o haber quedado vinculado efectivamente a la muerte de un expresidente. Y de un expresidente tan democrático, de los mejores que Chile probablemente haya tenido en su historia, un visionario por sí mismo, tenía las conexiones internacionales. Y recordemos, ¿no?, que el presidente Frei Montalva era uno de los dos únicos latinoamericanos en la Comisión Brand que reunía a los mayores líderes del mundo. Era una amenaza, indudablemente, para el régimen dictatorial. Y tanto es así que la alianza política social que el presidente Frei había logrado con Tucapel Jiménez les costó la vida a los dos, con 30 o 40 días de diferencia, a los dos. Y aquí hay gente que ha declarado en el expediente que, habiendo participado incluso del gobierno dictatorial o haber sido parte de él, o simpatizante al menos, e incluso profesionales que dicen no descartar efectivamente la posibilidad de que el presidente haya sido claramente asesinado. Ahí está la declaración de Michael Taulig, quien señala que no fue, a él no se le ordenó claramente, digamos, el asesinato del presidente Frei, como sí otros, ¿no?, pero que, dadas las características, no descarta en absoluto que haya habido mano efectivamente en los organismos de seguridad. De tal manera de que ha llegado un momento, lo queremos decir con toda claridad, si es que es posible transmitirla, ha llegado el momento de cerrar cuenta con la historia. Chile merece tener justicia material, simbólica y real. Si los ministros consideran que los 6 condenados están mal condenados y para eso se hicieron de ellos toda la prueba de defensa y no la del ministro Madrid ni la de los querellantes, es una apreciación subjetiva que va más allá de un elemento que nosotros podamos compartir y que por eso nos vamos a alzar y le vamos a poder llegar hasta las puertas de la Corte Suprema a pedir efectivamente ser escuchado y que sea reponderado y reconsiderado esta situación. He escuchado y he leído que lo que dice que por algunos interesados, tal vez los fanáticos de siempre, en fin, que la familia Frei anda buscando indemnizaciones económicas. Quiero decir con toda precisión, no existe una sola constancia en el expediente por la muerte del expresidente o el asesinato del expresidente que haya habido un intento siquiera de una demanda civil ni una reserva de acciones civiles indemnizatorias.
No la ha habido, menos por parte, por supuesto, de la Democracia Cristiana, menos por parte del Consejo de Defensa del Estado, que también es creyente, Claro. y menos por parte del gobierno se hizo parte como querellante por homicidio calificado en el gobierno del presidente Piñera I, y que hoy día sigue siendo parte y querellante, y que entiendo que probablemente también va a recurrir a la Corte Suprema. Es cierto que la Corte de Apelación, es cierto que el Consejo de Defensa ni el gobierno tienen la actividad para demandar civilmente, pero aún así, quiero decir que el resto de las partes tampoco lo ha hecho y tiene intención alguna de hacerlo. Abogado, la muerte del expresidente Frei Montalva se registró en 1982. Recordemos este caso judicial con más de 16 años de investigación que nace a propósito de la investigación, ¿no?, que la Corte Suprema le determina al magistrado Madrid por la muerte del químico de la DINA, Eugenio Berríos, en fin. Me refiero a los tiempos. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Por eso hago referencia a esas situaciones. ¿Cree que precisamente el tiempo es lo que de alguna manera ha jugado en contra finalmente con este fallo que entrega la Corte de Santiago? Bueno, puede ser uno de los elementos. El elemento más grave de esto es que durante todo este tiempo, del año 82 a la fecha, usted mismo sacaba las cuentas, del 82 al 90, durante 8 años no hubo ninguna posibilidad de investigar nada, hasta que se inició la democracia. Y al iniciar la democracia tuvimos la mayor dificultad se tuvo en la oposición, en la dilación, en la falta de cooperación de las instituciones vinculadas efectivamente a ciertos autores que fueron condenados posteriormente. Que aquí no hubo búsqueda mancomunada de la verdad, hubo en definitiva una autoprotección de cara a la historia. Yo comprendo perfectamente bien, si no somos neófitos honestos, yo comprendo que la Universidad Católica, aun cuando no la justifico, más bien la condeno, que la Universidad Católica, digamos, es muy caro, es muy gravoso tener o haber tenido, ¿no es cierto?, a 2 destacados médicos, ¿no es verdad?, vinculados a esta causa. Es muy gravoso que se le hubiera descubierto el ocultamiento de las pruebas, incluso hasta de algunas de las piezas por más de 20 años. Eso es muy gravoso. Entonces, en definitiva, a la hora de hacer primar el mayor interés por la causa pública o la defensa de las instituciones, claro, se optó por lo segundo. Y en el caso del Ejército, no obstante los esfuerzos de los últimos mandos institucionales, durante mucho tiempo también tuvimos una oposición tremenda a recibir cooperación. Piense usted que actualmente existen 3 generales del DINE, 2 generales del DINE y una coronel del DINE, procesados, ¿no es verdad?, por haber incinerado el año 2000 todos los antecedentes del año 82 que tenía la CNI, entre ellos, por supuesto, la de Frei Montalva. De tal manera, y están procesados porque incluso el propio ejército los delató de esa manera cuando se dieron cuenta que habían destruido simplemente toda esa información para claramente no quedar en evidencia una prueba más de las tantas que no existían. Entonces, más que el tiempo es muy importante, todo este tipo de causas, pero más que el tiempo ha sido la falta de cooperación real, efectiva, tanto por los condenados que se fueron de negativa de un comienzo, incluso alguno de ellos hasta mintió. Ahí están las declaraciones del doctor Silva Garín con el inspector Fred de la PDI en su momento. Tanto eso como el tiempo y la falta de cooperación, digamos, junto con el interés que políticamente han defendido algunos sectores de la sociedad política en el sentido contrario. Perfecto. Abogado Luciano Fuyú, le queremos agradecer por este contacto, abogado querellante que representa a la democracia cristiana. Muchas gracias por este diálogo. Yo te quiero dar las gracias a ti porque son temas que la opinión pública tiene que conocer integralmente y no solo por resultados técnicos que muchas veces no se entienden bien. Así que tengan un buen día y muy amable. Igualmente, muchas gracias, abogado.